Suelos 1, grupo número 1. Hoy es jueves 21 de abril de 2022. Vamos a continuar hablando de flujo de agua el día de hoy. Y un pequeño recordatorio, he abierto una tarea para que entreguen los ejercicios 4.1 a 4.17 con las reglas de siempre. Asegúrense de enviarme todos los ejercicios, de marcar adecuadamente cada punto y de hacerlo hasta las 8. Eso es aproximadamente 1 hora que tienen de tiempo suficiente, porque no es que tienen que hacer los ejercicios ahora, los han hecho para hoy día. Bien, entonces una primera pregunta al respecto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta con relación a la tarea? Pueden preguntar. Buenos días, Inge. Buen día, adelante. Dice para el 18 de abril. La fecha no pasa nada, ¿no? Decía para el 18 de abril, pero ya le he cambiado. Ah, ya, muchas gracias. Ahora está para hoy día. Bien. ¿Algún otro detalle? Bien. Entonces, veamos de lleno nuestro tema. Capítulo 4, flujo de agua. Ya sabemos hartas cosas, ¿no? Y dentro de todas esas cosas, algo que hemos aprendido es lo que está aquí, los conceptos generales. Entonces decimos, sabemos conceptos generales y hemos entrado a flujo en una dimensión con lo que es la ley de Darcy. Y dentro de esto, la velocidad, el caudal, el gradiente hidráulico y el coeficiente de conductividad, perdón, de conductividad hidráulica y todo el detalle de definición y determinación. Y después está la determinación de caudal y presiones. Esa ha sido una primera parte de flujo de agua. Lo hemos entrado a 2 dimensiones. Y hemos dicho en 2 dimensiones necesitamos entender cuál es la ecuación de Laplace y como solución las redes de flujo, las soluciones numéricas y los modelos físicos. En esencia, hemos visto las redes de flujo, la definición, la medición de caudal, de presiones y la determinación de la línea freática. Al hablar de 2 dimensiones, hemos hablado de una presa de ese estilo y, como les decía, hemos definido redes de flujo, qué es flujo confinado, no confinado, la ecuación de Laplace y qué son redes de flujo, cómo medir el caudal, la altura total. Y luego hemos visto cómo dibujar la línea freática. Y todo esto en 2 dimensiones ha involucrado los ejercicios 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y al respecto, el 11 y el 12 ya hemos visto, era para la anterior clase, pero igual, como es parte de las 2 dimensiones, si ha surgido alguna pregunta, por favor, hagan sus preguntas con relación al 4.11. Bien, luego ha hecho el 4.12. Si ha surgido alguna pregunta con relación al 4.12, este es muy buen momento.
Bien. Y luego ha venido el 4.13. En el 4.13 la idea de que hay una presa y en esta presa dice trazar la línea freática y luego determinar el caudal que circula a través de la presa de tierra. Entonces uno puede y debe ver la parábola básica con estas dimensiones. Esa parábola básica hemos entendido que la puede hacer en forma gráfica o a través de una ecuación. En el libro está a través de una forma gráfica, pero por supuesto que puede ser a través de la ecuación y las correcciones pensando en este ángulo alfa de 23 grados. Entonces hay una corrección para... Y luego si uno quiere el caudal, entonces tiene también dos opciones. Tiene una opción en este caso y asociado con dibujar redes de flujo. El día de hoy vamos a ver más detalles asociados con las soluciones numéricas. Bien, ¿tienen alguna pregunta con relación a este ejemplo 4.13? Es muy importante antes de que hagan cualquier pregunta el dibujar escala. Eso siempre es clave. Bien. Y luego han dibujado el ejemplo 4.14 y en el 4.14 se ha introducido prácticamente a la misma geometría, no es la idea. Se ha introducido un dren y el dren aparece aquí con un alfa de 180 grados y eso condiciona evidentemente la parábola y la parábola ya tiene este punto extremo y a partir de ahí otros valores y dibujada la parábola pues uno puede dibujar también la red de flujo. La parábola era la clave aquí. ¿Alguna pregunta con relación a este ejemplo 4.14? Y luego cambiamos de dren 90 grados, el ejemplo 4.15, y hay que dibujar la red y ahí queda dibujada la red, después primero la línea freática, la corrección, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a este ejemplo 4.15? Es clave la escala, ¿no? Y después viene el ejemplo 4.16. Otra presa, otra vez volvemos a que no hay dren y una solución igual la parábola básica, la corrección, la línea freática y el caudal, la presión en un punto y el caudal. Y finalmente el ejemplo 4.17 con ese otro tipo de dren y otra vez las correcciones necesarias y la presión y el caudal en ciertos puntos. Entonces esos son los ejercicios del 4.1 al 4.17 que están subiendo. Nombre, fecha, el ejercicio resuelto y su firma. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Inge, disculpe, buen día. Buen día, adelante. Tengo una duda en el inciso B, Inge, en la presión, en la ecuación de altura. Justamente el numeral no entiendo cómo llegó a calcularse o cómo puedo calcularlo. Son unas 3 clases que hemos repetido eso. Repetimos una vez más. Si uno tiene el punto aquí y tiene una altura ahí
y otra altura aquí, sabe que esta es una altura inicial y sabe que esta última es una altura final y que hay una diferencia de alturas. En este caso, la diferencia de alturas es esta y es conocida. Y cuando el agua vaya moviéndose de un lado a otro, va perdiendo altura desde esta hasta esta. Y las caídas de potencial representan una fracción de esta caída e igual. Entonces, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caídas. Por lo tanto, hasta ese punto hay 1, 2.5 caídas de 9. 1, 2.5. Entonces, aquí dice menos 3.5. Entonces, ya entiendo tu duda. Ese es 2.5. ¿Eso te referías? Sí, justamente eso, Inge, es que me quedó la duda ahí. Entonces, verdad, ahí me he equivocado, entonces debe ser menos 2.5. Claro, una pregunta como ahí dice 3.5 y yo veo que es 2.5, me hubiera ayudado más a responderte directamente, ¿no? Directo, no cómo se hace, ¿sí? Por eso te he dicho, ya es harto tiempo para preguntar cómo se hace. Pero bueno, tenías claro cómo se hace, solo que estabas viendo otra cosa que era la correcta. Entonces, viendo bien, es tal cual, ¿no? 1, 2.5 de 9 y he puesto 3.5, mal contado. ¿Algún otro detalle? Bien, entonces en ese caso, ¿cuál sería el resultado? 8, la altura inicial, menos 2.5 sobre 9 por 8. ¿Cuánto saldría esto? En lugar de 4.89. $5.78. Ese valor saldría 5.78 y ese 5.78 menos 2, ¿cuánto saldría? 3.78. 3.78. Por lo tanto, ¿cuánto saldría la presión de poros en ese punto A? ¿Perdón? 37,08 kilopascales. Hecho. Entonces se espera, por supuesto, que ustedes alcancen un valor de 37. Si le han puesto 28 y han copiado y no vale su ejercicio, ¿no? Bien. ¿Algún otro detalle? Veamos ahora las soluciones numéricas. Es otra forma de resolver nuestra ecuación, ¿no? La ecuación de Laplace. Y obviamente una solución numérica puede involucrar muchas cosas y mucha matemática, pero nosotros no vamos a entrar a la matemática en sí. Nosotros lo que vamos a hacer es ver
que nos han propuesto como usando soluciones numéricas. Esa es básicamente la idea. En ese sentido, queremos resaltar que igual vamos a utilizar este criterio si tenemos una presa, una parábola básica, qué es M, qué es 0,3 de M, qué es A, qué es delta A. Usamos los mismos criterios, qué es D, para involucrar en la solución numérica. Y ahí aparecen autores y, por ejemplo, aparecen Schafernack y Van Itterson y ellos dicen, vamos a trabajar para alfa menor a 30 grados si queremos, y después de hallar la solución numérica, determinamos que A vale eso, y el caudal es K por A por el seno de alfa por tangente de alfa. Esa es la que nosotros llamamos una solución numérica. Estos dos autores han trabajado en la matemática asociada con la ecuación de Laplace y han terminado en esa. Claro, ya nosotros no hacemos nada de matemáticas, solo decimos el caudal es así de simple. Y listo, ahí está. Lo mismo para el siguiente método. El siguiente método es el de L Casagrande con un alfa diferente. Y ahí tiene el valor de A, que es igual al caudal K por A por el seno al cuadrado de alfa. Listo. Si recordamos la tabla anterior, decíamos había 4 métodos. Uno asociado, ¿no? El método Schafernack y Van Itterson, y aquí está la ecuación del caudal. Luego L Casagrande, aquí está la ecuación del caudal. Luego Coseni, aquí está la ecuación del caudal. Y de A Casagrande, aquí está la ecuación del caudal. Entonces uno dice, perfecto, asociado inmediatamente a la geometría esa de la que hemos hablado, un caudal, y a eso le llamamos solución numérica. Nosotros copiamos la ecuación y hemos hallado fácilmente aquello. Esa es la idea. Muy bien. En ese sentido, ¿tienen alguna pregunta? Ah, si alfa en un caso es 21 grados, entonces uno ve qué método puede utilizar y te quedamos se puede utilizar, te quedamos se puede utilizar menor a 90 grados, dice, ¿no? Por lo tanto, puedo utilizar el primer método y calculo para un valor de alfa algún valor. Y para un valor de A, ¿no? Y me sale un cierto valor aquí y le digo, este es el caudal 1. Y luego en el otro método veo que es otra ecuación inicialmente, ¿no? Y esa otra ecuación, pues me va a dar un caudal 2. Entonces el asunto es simple. A veces, al tener ciertos ángulos y ciertas condiciones, el hecho de ya aplicar para ese ángulo hace que las ecuaciones terminen siendo las mismas a veces, pero a veces no. Entonces sí va a salir un caudal 1 con el método 1 y un caudal 2 con el método 2. Y simplemente uno dice, con un método calculo una cosa y con el otro método otra cosa. Es válida, es correcto, son diferentes métodos. ¿Así a eso te referías?
En este caso, si te fijas, sobre el valor de A, vamos a cambiar de color. El valor de A sale esto que en el primer ejercicio salía como 6.68, creo, ¿no? Algo así, metros. No importa, algo así. ¿Perdón? Sí, está bien, algo así, ¿no? La idea es que sale algún valor. Y ahora lo que estamos diciendo es que ¿cuánto saldría A en este otro método? Debería salir diferente porque uno ve la ecuación que es diferente. Pero en este caso dice, y para alfa menor a 60 grados, utilice esta ecuación. Entonces ya uno sospecha que si introduce aquí la raíz de d cuadrado más h cuadrado menos este mismo valor al cuadrado menos esto, ya la ecuación se va a aparecer y también va a salir 668. ¿Quieres probar con los valores del ejercicio 13? Te esperamos. ¿Cuánto te salía D en ese ejercicio? ¿Y cuánto era H? Y alfa era 23, ¿no? Ok, entonces te esperamos un segundito para que nos digas en este método, con esta situación, cuánto sale A. Perfecto. Entonces aquí varía un poco, 7,13. Bien, consecuencia, para utilizar esta ecuación, tiene que utilizarse, por supuesto, que este valor de A y no ese valor de A. A tu respuesta. Digo, a tu pregunta. ¿Queda claro? Bien. Entonces ya está la solución numérica anticipada en ese ejercicio, pero esa es la idea. Ahora nos ha quedado más claro. Y le agregamos que aparte de este método, existen otros autores, por ejemplo está Dupuis, y Dupuis dice, también yo planteo que hay una parábola, que aquí hay un cierto nivel H1, aquí hay un H2, entre uno y el otro hay también un 0,3 y hay una parábola que hace el movimiento. No es exactamente la que hemos hallado antes, es otra, y esa tiene esa ecuación. Es una otra parábola, es la parábola de Dupuis. Y el caudal también de forma numérica es esta. Entonces uno dice, perfecto, es solo cuestión de geometría para mí, ¿no? Estos autores han visto más cosas, pero para mí es cuestión de geometría y me quedo tranquilo. Sé hallar el caudal. ¿Podría yo hallar alguna altura, una presión? No, no. El método numérico no llega a eso, ¿de acuerdo? Es solo para hallar caudal y sirve, muchas veces uno quiere hallar el caudal. Perfecto. ¿Alguna pregunta con relación a esto de Dupuis? Y a continuación tenemos la solución de Pavlovsky. Otro autor y dice, tengo yo aquí un terraplén, un flujo no confinado, y él dice dentro de la nomenclatura, le vamos a llamar a este que está aquí como dw
Simplemente le decimos es el HB y hay una altura de agua, hay una altura del terraplén, entre la altura de agua y el terraplén D sub 0, un ancho B, un ángulo beta a la izquierda, un ángulo alfa a la derecha, el nivel de agua H sub 0 y además la línea freática que no la conocemos exactamente, pero que cuando llegamos a este punto ya ha bajado un A1 y de aquí hay un H1 y a este otro lado tiene un A0. Entonces esta línea es conocida y esta longitud se define a partir de aquello, por supuesto, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces ahí Pavlovsky dice, en estos casos, lo que debemos hacer es calcular el caudal para cada parte. Y aquí aparece una parte 1, aquí 2 y 3. Y el caudal 1 dice, depende de K, este HW, este H1, la cotangente de beta, el HD y el H1. Entonces ahí uno dice, realmente yo no conozco el H1. El resto son parte de la geometría, pero no conozco el H1. Entonces no es que puedo hallar inmediatamente. En el segundo caso me dice el caudal 2 es K por H1, ahí aparece otra vez el H1, y aparece el A0 y tampoco conozco el A0, ¿no? Y después BHD otra vez A0 y el H0 que sí conozco. Entonces ahí digo, no conozco ni el A0 ni el H1. Y en el caudal 3 aparece el A0 y A. Entonces entiendo que Pavlovsky dice muy fácil y simple. Es cuestión de pensar que el caudal es el mismo, que va de un lado a otro. A partir de eso voy a poder hallar el A0 y el H1. El día de hoy, 2022, uno agarra su calculadora, pone la ecuación tal cual y ya tiene esos valores sin problema. Bueno, antes lo que se hacía es decir, de una ecuación puedo despejar el A0, de otra el A0. Sé además que la longitud entre uno y otro punto es tanto, consecuencia le doy para un cierto H1, H, obtengo un A0 y voy variando. Y la otra ecuación, este otro, va a funcionar en el medio. Pero eso es recontra antiguo, ¿no? Ese es el método gráfico. Ahora uno utiliza una ecuación y encuentra ese valor de A0 y H1. ¿De acuerdo? Pero esa es la manera. Y si encontró A0 y H1, por supuesto que ahora puede calcular el caudal. Esa es la esencia. Con este método uno también puede calcular el caudal. Ese es el fondo. Y esta es la solución de Pavlovsky. Bien. Este método ha servido de base para el siguiente. En el siguiente vamos a hablar detalles. Para el método de fragmentos propuesto por Haar en 1962. ¿No? Esa es básicamente la idea. Bien, entonces en este método vamos a decir que podemos nosotros trabajar en flujo confinado a la izquierda o en flujo no confinado y se trata de ver fragmentos descritos por Haar y a ver si coinciden, ¿no? Entonces, vamos a ver ese detalle. Déjenme ver. Alguito aquí. Ok. Ya. Bien, entonces decimos, hay que escoger fragmentos. Y ahí se puede ver los fragmentos.
Uno dice hay inicialmente 3. Uno ve aquí y encuentra tipo de fragmento 1, 2 y 3. Son 3 fragmentos y dice en su sistema tal vez hay algún sector donde haya esto impermeable y el agua pase de izquierda a derecha. En ese caso el alto es A, la longitud es L. Y para ese caso lo que hay que hacer es determinar un valor de phi. El valor de phi, que es un factor de forma de este fragmento, debe ser L sobre A. Y uno busca si hay aquello y calcula el factor de forma. ¿Está bien? Luego uno dice, bueno, si hay ese está perfecto, también tengo que buscar otros fragmentos y ahí aparece el tipo 2, el fragmento tipo 2. Y ese fragmento tipo 2 me dice, tiene una parte impermeable con un alto S, tiene la parte donde se mueve el agua con alto T, luego lo impermeable, y entre el agua a un lado y se mete al otro lado, así. Y si se da esa condición, estamos hablando de un fragmento tipo 2. Por otro lado, puede suceder al revés, que el agua entre a la izquierda, salga a la derecha, también es un fragmento tipo 2. ¿De acuerdo? Bueno, en ese caso nosotros ahora decimos, vamos a estimar un valor de T, como ejemplo cualquiera, y de S. Y vamos a decir, nuestro fragmento tipo 2 tiene un valor de S igual a 5 metros, es cualquier ejemplo. Y el valor de T tiene un valor de 10 metros. Porque es conocido, es parte de nuestro sistema. En ese caso nos dice lo primero que tiene que hacer es calcular un valor de M. Y M debe ser el seno del valor de pi multiplicado por 5 dividido entre 2 multiplicado por 10. Y les confirmo que si hay un valor de pi, entra en radianes. Entonces es el seno de este ángulo en radianes. ¿Cuánto sale M en ese caso? ¿Pueden dictarme? Y pondremos nomás en decimales. 0,71. Excelente, es posible aquello. Y ahora me dice, quiero hallar el valor de phi, y el valor de phi está asociado con un valor de K sobre K' en una tabla, la tabla 4.12. Y antes de ir a la tabla, bueno, vamos a la tabla. Y ahí me dice, esta es la tabla 4.12 que está en su texto. La agrandamos un poquito y la agrandamos más. Entonces esta tabla, que es la 4.12, me dice, aparece ese valor de m al cuadrado, un valor k, un valor k', y aquí el k sobre k'. Ese es el que quiero, ¿verdad? K sobre k'. Miro aquí otra vez y digo k sobre k' es phi. Entonces, todo cuestión de ver el valor de m al cuadrado. Entonces, vuelvo aquí y digo, ¿cuánto será m al cuadrado en este caso? .5. Entonces busco en esta tabla y digo, ¿dónde puede estar el 0,5? Y el 0,5 realmente aparece aquí abajo para un m cuadrado 0,5. Me dice el k sobre k' es 1. Agrando un poquito. Aquí abajo, ¿no? El m cuadrado 0,5 y el k sobre k' 1.
Excelente. Entonces, una vez que determino aquello, yo ya sé que este valor de phi es 1. Usando la tabla 4.12, tengo ese valor, 1. ¿No? Es cuestión de entrar a esta tabla. Ahora veo la tabla que tiene un m cuadrado de 0 a 0,5 y luego de 0,51 a 1, está bien. Agrandando, veo eso, ¿no? De m cuadrado de 0 a 0,5 y aquí al lado 0,51. Entonces, solo es cuestión de ver esos valores y asunto solucionado. Entonces, ya he entendido cómo determinar este valor. Phi con la tabla 4.12. Cuidado, los radianes aquí. Pero además me dice que phi tiene esa ecuación y que puede obtenerse de la figura 473 primero y otra figura. Entonces, cuando habla de la figura 473, voy a la figura 473 y me dice 474 también. Pero esta figura 473 la vemos en detalle y me dice, pero este es otro fragmento. Pero evidentemente no hay problema. Porque si yo pongo b igual a 0, tengo un fragmento tipo 2. ¿No? Entonces aquí le digo, vamos a poner otro color. Si b es igual a 0, asunto solucionado, tengo el fragmento 2. Y ya había dicho como ejemplo que ese sea 5 metros y que además t sea 10 metros. Entonces la relación que yo busco, S sobre t, es igual a 0.50. Busco S sobre t aquí y tiene que ir con el 0.50. Y aquí el b sobre t es 0, entonces subo y más o menos de ahí. Entonces el valor que sale es más o menos 0.5. En realidad había puesto esto de aquí para marcar eso, S sobre T 0.5, y aquí se nota que es un poquito más abajo, pero vamos a asumir que está ahí. Entonces ese valor es 1 sobre 2 phi. Consecuencia 1 sobre 2 phi es aproximadamente 0.5. Entonces es fácil de ver que phi en ese caso es igual a 1. Que era lo que obtenía antes, pero me dice, se puede utilizar esta tabla para hallar ese valor de phi, ¿no? Esa es la clave. Y vuelvo aquí, digo, ya entendí cómo funciona esta figura 473. Ahora paso a la figura 474 y tengo aquí la figura 474 que tiene estas relaciones. Y marco un poquito eso, S sobre T, phi, y adicionalmente aquí un valor LR sobre T. Veo el más grande y digo, estas líneas representan un valor de L por R sobre T. Y T es fácil de ver, está aquí, pero nunca he visto qué es R ni qué es T. Entonces voy a decir que L, agrego eso, no lo había dicho, L está asociada con este valor L. Y en estos casos, L puedo suponer que es infinito, entra desde muy lejos y no hay nada que detenga aquello y sigue la trayectoria que he dicho. En ese caso, L es infinito. Y R va a ser para la clase de mañana y ahora digo R es 1. Consecuencia en este gráfico, aquí tengo yo un valor de L y para usar todo lo que ya mencioné, L tiene que ser infinito. Solo así puedo utilizar este valor de M y puedo utilizar este criterio de la tabla 412. Pero ahora me está dando una tabla figura 474 en la que puedo añadir más criterios, ¿no? Esa es la clave. Y el criterio tiene que ver con L, tiene que ver con R.
R1 en este momento. Ahí nos quedamos tranquilos. Bien, en ese sentido, si R es igual a 1 y L puede ser cualquier cosa, tomamos el caso anterior en que L es infinito. Por lo tanto, L infinito por 1 sobre T cualquier valor, infinito. Consecuencia, ¿cuál es la gráfica para infinito? Esta de acá, ¿no? Esa de ahí. Y decimos S sobre T, los valores que he estado tomando, 0,5. Entonces, 0,5. Y aquí este valor infinito, ahí está, consecuencia phi es igual a 1. Por eso ya sabía. He tomado el mismo ejemplo. Pero esta tabla me ayuda si es que, por ejemplo, L ya no es infinito. Por decir algo, si L es igual a T. Si L es igual a T, entonces eso es 1 y la gráfica ya no es esta, sino la de arriba. Ah, interesante. Ya cambia el valor de phi. Y por eso es que hay gráficas adicionales, ¿no? Esa es la idea básicamente de esta figura 474 que me lleva aquí. Bien. ¿Desean hacer alguna pregunta sobre este fragmento tipo 2? Bien. También hay el fragmento 3, entonces podemos ver ahí abajo el fragmento tipo 3. ¿Cuál es la diferencia con el fragmento tipo 1? Con el fragmento tipo 2, esta sección impermeable, entonces casi el mismo, pero hay una sección impermeable adicional. Está bien, entonces hay un parámetro B. Entonces, ¿qué hace uno otra vez? Dice, para este fragmento voy a calcular el valor de M, que depende de S, depende de T, depende de B, de T, de S y de T, de solo la geometría. Y además aparece el coseno de un ángulo, la tangente hiperbólica de un ángulo y la tangente de un ángulo. Entonces volvamos a tomar ciertos ejemplos. Otra vez queremos tomar, por ejemplo, que S sea 5 metros, que L, no L, ¿dónde está L? Que T sea 10 metros y agreguemos que B también sea 5 metros. Y hay que tener cuidado en que esto se utilice en radianes y saber dónde está la tangente hiperbólica en nuestro texto. Entonces, ¿cuánto le sale el valor de M con esa ecuación y esos datos? Por favor, utilicen su calculadora y díctenme aquello. ¿Cuánto les sale? Por favor, usen su calculadora.
Perfecto. 0,85. Y ya sabemos, aquí nos dice, también puedo usar la tabla 412 y para eso se necesita el valor de m al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale m al cuadrado? Perfecto. Hecho. Entonces entendemos que con ese 0,72 hay un valor de phi. Pero además me dice, además a eso, puedo utilizar la figura 473 que hemos visto hace un momento. Hace rato pusimos b igual a 0, ahora le agregamos más. Y me dice, utilice la figura 475. La 474 ya hemos visto y aquí aparece además la 475. Es posible utilizar la ecuación, la figura 475. ¿Qué relaciones tiene? De un lado tiene el S sobre T y del otro lado el valor de phi. ¿No? Es la misma gráfica agrandada y el BR sobre T. En este caso, ¿cuánto es el B por R sobre T? Termina siendo 5 multiplicado por 1 dividido entre 10, entonces 0,50. Y digo, ¿dónde está el 0,50? Aquí hay un 0,6 y aquí un 0,5, entonces más o menos, ¿no? Ojo, está entre ambas curvas. Y el S sobre T sigue siendo este de ahí, entonces subo aproximadamente ahí y aproximadamente ahí, entonces... Si esto es 1, 1, 1, 1, 2, entonces phi es aproximadamente 1,22, más o menos, ¿no? Ojo. Si hubiera utilizado la tabla anterior con el m cuadrado 0,72, entonces entro aquí y me dice evidentemente necesito un 0,72 que aparece aquí y relacionado con 1,237, una pequeña variación. Pero tiene que ver con cuán preciso he sido, ¿no? Entonces, aquí puse 1,22, realmente era 1,23. En estas gráficas, mejor usar el otro valor. Y ya así hemos entendido cómo es que uno puede trabajar con un fragmento tipo 1, un fragmento tipo 2 y un fragmento tipo 3. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Pasemos ahora a ver otros fragmentos. Hart dice, además, uno puede encontrar el fragmento 4, el 5 y el 6. ¿Qué representará el fragmento 4? Esa situación, ¿no? Uno mira ahí y dice, en esa situación, yo puedo tener este lado impermeable, un valor S y un B, un valor A y un T, y el agua entra de izquierda y se mueve a derecha. Si tengo ese caso, puede ser así de corto o así de largo. En otras palabras, un S mayor que B y un B mayor que el S, ¿no? Con relación a eso. En tal caso, uno o el otro caso me dice, phi debe ser eso, el logaritmo natural de 1 más B sobre A, o phi debe ser el otro, mucho más fácil que en las anteriores ecuaciones. Fácil, el 4. Y el 5 dice, le agregaremos al otro lado un borde impermeable
Y lo propio puede ser más largo o más corto, L menor a 2S, igual hay una ecuación muy simple y listo está el fragmento 5. Esta solo muestra lo siguiente, que debo entender que si yo tenía un fragmento tipo 4 que era este, el 5, si se fija uno, es el fragmento 4 y al lado otra vez el 4. Por lo tanto, cuando uno encuentra este valor, ¿no? Por ejemplo, encuentra que esto es logaritmo natural de 1 más b sobre a, y este es un 2 veces, pero por supuesto ya no es b, sino es l. Entonces l sobre 2a, el 2, ¿no? Es solo para mostrar eso, nada más. Y detrás siempre gráficos, ¿no? O sea, me dice aquí, además hay una figura 476, y esa figura 476 es esa de ahí. En esta quiere que usted calcular un C1, quiere calcular un C2 y hallar el phi. Y el C1 depende de la geometría y el C2 depende además de R, que ahora es 1. Entonces, si quiero hallar cosas adicionales, uso este tipo de gráfico, nada más. Y finalmente está el fragmento tipo 6, que tiene esa variación. En lugar de SS, S' y S segundo, igual para un L más grande o más chico, y la misma figura 476. Entonces no es problema hallar los valores de phi en estos casos asociados con cada fragmento. En un rato vemos cómo entran los fragmentos. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? Bien, entonces los últimos fragmentos los vemos juntos acá. Y decimos, cada fragmento tiene un valor de phi. Hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y también existen estos otros fragmentos, que son los fragmentos 7, 8 y 9, asociados con flujo no confinado. Y como se basa en Pavlovsky, uno dice, más va dirigido al caudal. Y cuando uno ve detalles de esas ecuaciones, evidentemente encuentra detalles asociados al caudal, como vimos de Pavlovsky. Recordamos que Pavlovsky sugería esto, es la misma idea aquí en Hart. Y ahí aparece el fragmento tipo 7 con un caudal y un valor de phi, y aparece el fragmento tipo 8 con un caudal, y aquí solo un caudal, no phi, y el fragmento 9 solo con un caudal. Entonces digo, no hay problema, se puede hallar lo que se necesite hallar en cuanto a caudales, pero no necesariamente en cuanto a phi. Entonces digo, ya, está bien, existe, no le voy a dar más importancia aquí. El caudal es simple, lo puedo hallar de otras maneras. ¿Ok? Pero, sea como sea, el concepto es que yo puedo hallar caudales y presiones con el método de Hart. Bien, ahí paro un momento y pregunto, todos los que ya han entregado excelente, veo muchos, pero quizá alguno de los que han entregado la tarea está con problemas, necesita ayuda, quedan 10 minutos, hay tiempo para todo, para subir, pero pueden hablar ahora si desean comentar alguna cosa, ayudamos el resto para que puedan entregar. Inge, buenos días. Escucho, pero tienes que cerrar, estás en 2 dispositivos, tienes que cerrar uno. Escucho. Disculpe, Inge, lo que pasa es que no estoy no estoy con computadora y no puedo subir la tarea desde mi celular. No me deja subir el archivo.
realmente cuando es celular siempre tiene mayor complicación, pero se puede. Entonces, ¿cómo suben los que tienen celular? Claro, dije, pero justo en este momento, ahorita no está queriendo subir. Ya he intentado subir 3, 4 veces desde mis archivos del celular y generalmente se puede, pero ahorita no me deja subir el archivo. ¿Será que lo puedo subir al Classroom? No, porque ahí no veo, ¿no? Mm, Entonces, Inge, dicen también que igual han tenido problema para subir desde el celular y no tengo computadora ahorita para subir. ahí escriben, tendrás que seguir intentando. ¿Ya tienes en el Drive tu archivo? Lo puedo subir ahorita, Inge, no está en Drive, solamente está en PDF. Ese es normalmente el mayor problema. Sale del celular mismo, tienes que primero subirlo al Drive y del Drive pasa, comillas, más fácilmente al otro lado. Voy a seguir intentando, Inge, gracias. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de caudal y presión? Me dice, si yo tengo el sistema de Hart, el caudal consiste en hallar el valor de K, es el mismo en todas las direcciones y en todo el sistema, por un delta H entre la sumatoria de phi. Entonces uno dice, debo tener varios fragmentos y un delta H total, evidentemente. Entonces vamos a ir, por ejemplo, al ejemplo simple que aparece aquí, ¿no? Caudal y presión, y lo voy a volver un poquito más grande para que se vea mejor. Deme un segundito. Lo tengo aquí. Lo voy a duplicar. Y le voy a quitar un par de cosas. Deme un segundito. Bien. Inge, disculpe, no sé si podría dar 5 minutos, por favor. No está convirtiendo de PDF. No, Estoy tenías teniendo que problemas con convertir eso. en PDF ayer, no hoy día. Tenías que llegar a la clase con tu archivo PDF, eso no te olvides, por favor. Si me dices eso, es que obviamente no has hecho la tarea, ¿no? Sí, Inge, solo que ayer tenía exámenes en la noche y llegué directo a dormir. No convertí a PDF las fotos. Ok, está bien. Era de ayer, ok. Bien, ahora sí. Entonces veamos aquí el caudal y presión. Y aquí queremos ver este sistema. Primera idea de este sistema. Queremos ponerle una línea que haga la división. Entonces queremos dibujar una buena línea. Denme un segundito. Tarda un poquito más, pero la vemos mejor. Entonces pongo ahí una línea. Y le pongo tal cual. Ahí está una línea. Y digo, esa es la línea central. Divide a la mitad
uno y otro. Entonces puedo yo aquí escribir sin ningún problema. Siempre que estoy en otra ventana, vuelvo aquí. Ok, ahora sí. Entonces esa es la línea central. Consecuencia, yo tengo el mismo caso a la izquierda y a la derecha y entiendo que hay un cierto nivel de agua aquí y hay otro nivel de agua ahí, por lo tanto el agua sigue esa trayectoria. Es muy claro, ¿verdad que sí? Y puedo yo, para el caso izquierdo, determinar un valor de delta H conocido. Puedo hallar el valor de delta H conocido. Y ahí tengo que establecer los fragmentos que puedan existir. ¿Cuáles podrán ser los fragmentos? Y aquí marco y digo, este primero me es conocido, es un fragmento, y este segundo, porque no hay más, es otro fragmento. Entonces yo puedo decir, este es el fragmento 1 y este es el fragmento 2, y yo debería hallar un valor de phi para el fragmento 1 y un valor de phi para el fragmento 2. Esa es la idea. Si vuelvo aquí atrás, digo, entonces ya sé que es K, ya sé que es delta H del sistema, ya sé que es la sumatoria de phi, ¿no? Aquí estoy viendo que la sumatoria de phi va a ser phi 1 más phi 2, y yo ya sé que el valor de K tiene que ver con el suelo y sé cuál es el valor de delta H del sistema. Y este lado derecho va a ser idéntico. Entonces ya puedo hallar el caudal. ¿Cómo hallo el valor de phi 1 y el valor de phi 2? Digo, ¿qué fragmento es este? ¿Me pueden ayudar? ¿Alguien puede decirme qué fragmento es este primero? Fragmento tipo 2, Inge. Es el fragmento tipo 2. Y anotamos, decimos, este primero es un fragmento tipo 2. Y el segundo, ¿qué tipo de fragmento es? Es idéntico, es también un fragmento tipo 2. La diferencia es que de acá a acá hay un valor de S porque eso es impermeable. De acá a acá hay un valor de T. Y la longitud entiendo que es infinita en este fragmento primero. En el segundo yo tengo una longitud definida. Ya no es infinita. Y el valor de S cambia de ahí a ahí, es el valor de S aquí, de este otro fragmento. Por eso este es un S1 y este es un S2. Este es un L1 infinito y este es un L2. Este es un T1 y el T2 viene desde aquí hasta aquí, es otra altura. Entonces, son fragmentos tipo 2, pero con diferentes longitudes. Y de ahí puedo hallar el phi 1 y el phi 2, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y si vuelvo al dibujo anterior, ahí digo, en este sistema he podido hallar el caudal porque sé la sumatoria de phi, sé cuál es el delta H y sé que es K, entonces he hallado el caudal en este sistema. Excelente. Entonces todavía no he cerrado, si bien ya es hora para que cierre su tarea, pero suponiendo que
hay algún problema de internet o cualquier cosa, no he cerrado. ¿Quién todavía no ha subido? ¿Ya han Sí, el subido? mío sigue cargado, cargando, sigue. A ver, ¿quién me está hablando que no estoy viendo? ¿Quién me acaba de hablar? Yo, Inge, por favor, está cargando. Creo que son muchas hojas, entonces no sé si es por eso, pero sigue cargando, no llega a cargar. No, el número de hojas no es eso, son pocos megas los que terminan subiendo. Tienen que utilizar el método correcto. Tú, Chambir, que me acabas de hablar, ¿has subido al Drive? Sí, está cargando en el Classroom, diré en el para subir el archivo, ¿no ve? Dentro del formulario. Ya. ¿Y un sueta ya subido? Inge, sí lo logré subir. Gracias. A ver, Chambi, unos segundos más. Sigamos explicando. Entonces ahora decimos, perfecto, esa es la situación en cuanto al caudal. Pasemos ahora a hablar de caídas de presión, caídas de altura. Y el método dice, mire lo que hay acá. El método solo dice, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Le cambiamos el color. Y ahí decimos, hay una pérdida de carga en cada fragmento, que va a ser otra vez el delta H del total sobre phi sumatoria de phi. Eso es lo que dice nuestro método de Haar. En otras palabras, me dice que al viajar el agua y entrar a un fragmento 1, hacer algún movimiento y llegar al final del fragmento 2, ha habido una pérdida en ese fragmento y como es el fragmento 1, la llamamos 1. Y luego al viajar de ahí hasta el otro lado, ha habido una pérdida en ese fragmento que le llamamos 2. Y esa pérdida, la pérdida en cada fragmento en este sistema, no es nada más. Uy, ¿dónde me he ido? La pérdida en ese fragmento no es nada más que el phi del fragmento que estoy viendo, si este es el fragmento y el phi, sobre la sumatoria de phi, multiplicado por el delta H total. Eso es lo que dice esta ecuación. Entonces, yo puedo saber en este sistema phi de ese fragmento entre la sumatoria por el delta H del sistema es igual a la pérdida en cada uno. Entonces, a partir de eso es muy fácil entender esta ecuación. Me dice, cualquier altura, pero al final de cualquier altura es la altura inicial menos la sumatoria de todas las pérdidas en todos los fragmentos que haya habido. Entonces, si por ejemplo yo quisiera hallar la pérdida, la altura total ahí, entonces digo, tiene que ver con una pérdida hasta aquí, una segunda pérdida hasta ahí. Entonces sumo el delta H1 y el delta H2 y tengo todas las pérdidas hasta ahí. Listo. Si tengo en este otro punto, uno solo. Si tengo un sistema más grande, todos aquellos. Y no hay problema. Y luego me dice, piensa en lo siguiente en este caso. En ese caso es cuestión de tomar un punto y vamos a decir un punto ahí.
Y ahí decimos, va a seguir una trayectoria recta en este fragmento tipo 1. Y definitivamente hasta un punto cualquiera ha seguido una trayectoria L'. ¿Y qué trayectoria va a recorrer? Una trayectoria L. ¿No? Eso entiendo. Y como va a perder en este último fragmento un delta H, como solo recorrió L' sobre L, ahí utilizo esta última porción, fácil de ver. Entonces es la inicial menos la pérdida en cada fragmento, menos la fracción del último fragmento. Veamos en otro fragmento aquello, en este de acá. Entonces yo veo que parto en este fragmento ahí, sigo ese recorrido, subo, llego ahí, sigo acá, bajo, vuelvo a subir y bueno, este último no. Este último solo borro. Ahí está una sola línea, entonces hago una ahí, otra que represente la subida, otra que represente el punto que estoy analizando y otra que continúa a seguir saliendo. Entonces digo, me queda claro que aquí he hecho una longitud 1, aquí una longitud 2, aquí una longitud 3, una longitud 4, una longitud 5 y una longitud 6. Y el L' es la longitud que he recorrido hasta el punto que estoy analizando, en este caso ese. Y el L' es L1 más L2 más L3. Y el L total es el L1 más el L2 más el L3 más el L4 más el L5 más el L6, ¿no? Eso queda claro. Y esa es la manera en la que hallo yo las longitudes. Bien, ya hemos hablado un poquito la clase anterior, ahora solo decimos, y si además quiero hallar el gradiente de egreso, con un valor de S sobre T llego ahí para este tipo de fragmento, y con ese valor lo que determino es el gradiente de egreso. O también utilizando esta ecuación, y de egreso y el valor de K de esta tabla, y el valor de M, S de ahí. Quiero practicar y digo, sí, por favor, ejemplo 4.18 para practicar. Entonces ya varias partes, ¿no? Y aquí una longitud y se nota que hay algo impermeable, entonces entra el agua solo con una longitud definida, sigue por ahí y sale por acá. Olvídense de esta porción. Esa consideren que solo sigue hasta el infinito, porque si no, no hay solución. Y dice, por favor, determine el caudal que circula, la presión en el punto A y el gradiente de egreso. Me he olvidado que esto no habíamos visto antes, ahora solo les aclaro, como hay dos grupos, no hemos visto antes, solo de idea rápida eso, y este gradiente de egreso es este que se pide acá. Entonces ahí para practicar, uno encuentra los fragmentos, cada uno con sus dimensiones, y es todo cuestión de, para cada fragmento hallar un phi, hay un fragmento 2, 6, 5 y 3, y este 3, para que sea un verdadero 3, no tiene esa porción, se extiende hasta el infinito. ¿Ok? Y con eso, realmente hemos visto las soluciones numéricas, cómo determinar el caudal y el método de fragmentos en específico que nos permite hallar del caudal la altura total, pero no en todo punto, ¿no? Pero en algunos sí, y con eso la altura piezométrica y con eso U. Cuando hablo de no todo punto, vengo aquí y digo, como yo sé la longitud aquí, podría para estos puntos hacer esa estimación. Pero, ¿qué pasaría con otro punto por ahí? No es lo mismo, no sé la longitud que recorre, entonces no me sirve para cualquier punto. Pero algo sí. Me acabo de salir de la presentación, ya no me preocupo. Algo he apretado para salir, pero sigo conectado. Entonces, con eso dicho, ¿tienen alguna pregunta? Bien.
estoy tranquilo. Entonces ya me toca irme y además cerrar la tarea. ¿Ninguna pregunta? ¿Ya está claro? Todo claro, ingeniero. Bien. ¿Y quién era que no pudo? Chambi era, ¿no? Que no podía subir. ¿Ya ha subido Chambi? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. Entonces que no sea el internet lo que impida. Los veo mañana. Tengan muy buen día.